vamos a hablar de el ciberacoso, que es parte de lo que hemos repetido en otras ocasiones en este programa. El problema no son las herramientas pueden ser fabulosas. Así es. El problema es cómo usamos las herramientas. Y hoy parte de ellas, vía internet, es una forma, se utiliza para acosar a las personas. Porque además se vuelve muy fácil, ¿no? Si no tienes la foto real, puedes hacer un perfil diferente, Sí, sin sí, fotos sí, reales, sí. y entonces se vuelve muy fácil esconderte detrás de una fotito falsa y acosar. Vamos a ver qué nos así. preparó Luis Pérez. La conectividad a Internet es importante, aporta beneficios educativos y sociales. No obstante, se contraponen aspectos peligrosos. La tecnología es utilizada por delincuentes que se ocultan en el anonimato para atemorizar, ofender, abusar de la dignidad de otras personas. Un espectro de riesgos para niñas, niños y adolescentes, incluso para adultos. En noviembre de 2020, el Senado mexicano aprobó la Ley Olimpia, que castiga con hasta 6 años de cárcel al acoso, hostigamiento y difusión de fotos y videos íntimos en Internet y redes sociales sin el consentimiento de los implicados. Lamentablemente, la tipificación del delito de ciberacoso todavía jurídicamente no está perfectamente configurada. Para ello se requeriría que nuestros legisladores actualizaran las conductas que pueden llevar a cometer este tipo de acoso con daños emocionales a la persona que resulte ser la pasiva. El presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México señaló que para ellos los legisladores deberían tomar en cuenta las opiniones de psicólogos especializados en daño de carácter emocional. Porque esto resulta muy importante para que se pueda configurar y sancionar adecuadamente ese delito de acoso cibernético. El modelo de ciberviolencia en México identificó 13 modalidades de ciberacoso en nuestro país. El 36% de las mujeres señalaron haber sufrido ciberacoso a través de identidades falsas. El 32% recibió insinuaciones sexuales, contenido sexual. El 12% fue amenazada de publicar información personal. El 10% recibió numerosas llamadas ofensivas y el 10% sufrió suplantación de identidad. Hay diversas maneras de ciberacoso: chantaje, amenazar a alguien con divulgar imágenes de su intimidad; grooming, acoso sexual de un adulto hacia un menor por medio de redes sociales; ciberviolencia de género hacia alguien del sexo opuesto; sexting, enviar fotografías, videos o mensajes de contenido sexual por medio de dispositivos electrónicos. El ciberacoso se detecta por el bajo rendimiento escolar de la víctima, la pérdida de autoestima, cambios en la relación con sus padres y familiares y comportamiento agresivo. Los especialistas advierten que las víctimas que no son atendidas a tiempo están en riesgo de caer en el consumo de sustancias nocivas, depresión y otros problemas psicológicos que pudieran desencadenar en el suicidio. Las bromas del ciberacoso son diferentes. No todas las bromas son malas. Pueden ser divertidas y ayudan a crear vínculos. Sin embargo, hay de bromas a bromas y si hay mala intención, las utilizan para lastimar a otros. El INEGI reveló que el 21.7% de la población en línea fue víctima de ciberacoso en 2021. Afectó a 9.7 millones de mujeres y a 8 millones de hombres. Decirse que debe de modificarse íntegramente para que la conducta quede perfectamente definida y se sepa que los jueces de control en su momento tengan la oportunidad de que una vez que sea desahogado todo tipo de pruebas, sancionar a todo aquel que incurra en una conducta de acoso. Los especialistas aconsejan, para evitar ser víctima de ciberacoso, bloquear a los usuarios y cuentas de donde provienen las amenazas e ignorar los mensajes, cambiar números telefónicos y cuentas personales de redes sociales y denunciarlo ante las autoridades correspondientes. Heraldo Media Group, Luis Pérez Hurtado. Todos estamos expuestos al ciberacoso. ¿Qué es el ciberacoso y cómo podemos enfrentarlo o mejor, evitarlo? Y además todos nos exponemos a ser acosadores si no sabemos hasta dónde llega el punto de estarle escribiendo o hablando a alguien, ¿eh? Hay que ver. Yo Sí. quisiera comenzar por preguntar la diferencia entre lo que le llaman el hate y el acoso. ¿Dónde comienza a ser acoso? Pero bueno, presentamos primero a Ana Lidia Infante Vázquez, presidenta de la Asociación de Internet MX. Gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar aquí. Por estar aquí. Está la abogada Alma Lilia Olivares también con nosotros. Buenos días. Muchísimas gracias. Y está con nosotros
Marisol Sánchez Fontanel, que es oficial de la Policía Cibernética. Gracias, Marisol, bienvenida. Muchísimas gracias. Y Flor Arreola, que es psicóloga, para estar aquí con nosotros y explicarnos también cuáles son pues todas las consecuencias que tiene, ¿no?, en la gente. Gracias. ¿Dónde empieza el acoso? ¿Dónde comienza a considerarse acoso? Y no solamente críticas, lo que le llaman hate, a través de redes sociales, o a lo mejor un mensaje negativo, pero ¿dónde empieza a ser acoso? Bien, el ciberacoso y el acoso empieza a ser cuando ya te provoca un daño físico o un daño psicológico, sea en lo virtual o sea en lo físico. ¿En qué momento, Flor, comenzamos a sentirnos acosados? O tal vez no nos damos cuenta de las amenazas o no les damos importancia, ¿o qué? Bueno, yo creo que, no creo. Empieza a ser un acoso cuando todo lo que yo estoy recibiendo es algo que yo no pedí, que yo no solicité, que me está haciendo sentir incómodo o incómoda, que está atentando contra mi privacidad, contra mi integridad, contra mi dignidad. Cuando empiezo a sentirme invadido, no invadida, porque eso que estoy leyendo, ¿no?, forma parte a lo mejor de cuestiones personales, pero también son cosas que a lo mejor ni siquiera están sucediendo o no están pasando. Entonces, esta cosa empieza a ser repetitivo, constante, ¿no?, y manipulador. Es quirúrgico, es a cuentagotas. Eso les iba a decir, ¿qué tanto, Nelly? Porque sí, puede ser recurrente, o porque el primero no es acoso, o sea, uno no es acoso, no. Pero si empieza a ser constante, o sea, que todos los días recibes comentarios que no son positivos, que ya dices, ya estuvo, ¿no? O sea, diario estar leyendo esas cosas es acoso. Sí, de hecho, nos gusta decir dentro de la asociación, determinamos que hay que detectar a qué le puedes llamar ciberacoso. Por ejemplo, cuando se hacen pública uno o varios datos personales, ¿no?, a través de las redes sociales. Faltas de respeto, insultos, agresiones verbales o hostigamiento, en donde efectivamente de manera reiterada en algunos chats o foros, redes sociales, se usan para estar exhibiendo o haciendo algún tipo de agresión verbal. La difamación, información falsa, que se divulga a través de cualquier equipo tecnológico. Usurpación de identidad también entra dentro del ciberacoso. Bloqueo de alguna red social en donde te excluyen, te sacan del chat, ¿no?, del WhatsApp o de algún tipo de grupo que se esté utilizando. La ciberpersecución, en donde te mandan continuos mensajes a tu móvil o al correo electrónico amenazándote o insultándote. Y la parte de difusión de golpizas, por ejemplo, en donde están difundiendo algún tipo de acción agresiva que se tuvo, y esa también es difusión, también es considerado ciberacoso. Pero, por ejemplo, ahorita que estabas diciendo que te saquen del chat, o sea, que estamos aquí en el de trabajo y de repente a mí me sacan del chat, ¿por qué sería acoso si a lo mejor si tienes otros temas que tratar en un chat? Porque es una agresión, o sea, el acoso hay que definirlo, o lo definen las normas o las leyes, como una violencia digital. Entonces, el hecho de que te estén descalificando, criticando, juzgando, insultando, ofendiendo, amenazas, injurias, etcétera, todo eso se puede considerar como una agresión. Es una violencia digital. Como la violencia digital es todo lo que ya dijimos, todos los adjetivos y demás, a través de medios de informática, ¿no? O sistemas de aplicación de mensajería instantánea, a través de correos electrónicos, todo cuando se usa toda la tecnología o de informática, de información o aplicaciones, etcétera. Y ese tipo de cuestiones como la que tú dices es una agresión. Claro. Si tú formas parte de un equipo, perteneces a un grupo en el que necesitas estar inmersa por alguna cuestión de necesidad laboral, social o de padres de familia, etcétera, y te excluyen, es una agresión digital. Entonces, el ciberacoso siempre tiene un propósito, y el propósito es denigrar a la persona, o sea, menoscabar su autoestima, provocarle un daño de tipo moral, físico, emocional, etcétera. Pero ¿qué puedes hacer si te está pasando? Porque, por ejemplo, puedes ver en las redes y puedes tener en YouTube gente que te está acosando todo el tiempo, que te está insultando, o en Twitter o en donde quieras.
¿Y cómo llegas a dar con esa persona que te está hostigando constantemente? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se puede, oficial? Sí, claro, nosotros como área de policía cibernética tenemos un área de prevención y también tenemos un área de monitoreo y patrullaje que constantemente está monitoreando las redes sociales. Recibimos reportes a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas. Lo que invitamos es a la ciudadanía en general a hacer el reporte correspondiente para que así nosotros tengamos ya esa información, sobre todo porque esa información generamos un acopio y ese acopio se vaya directamente a la Fiscalía de la Ciudad de México. Y bien, retomo el tema del área de prevención, que acudimos a las escuelas a prevenir, a erradicar este tipo de incidentes cibernéticos, sobre todo dándoles las pláticas a los alumnos como cibergrooming, sexting, robo de identidad, que son los delitos que pudieran tener más alto impacto para los menores de edad. Y que hoy en día la prevención es mucho más que todo. ¿Cómo prevenirlo? ¿Qué haces para prevenirlo? Bien, nosotros vamos a las escuelas. Afortunadamente hoy tenemos muchas escuelas que nos están solicitando pláticas de prevención. Tratamos de acercarnos a los jóvenes, a las niñas, a los adolescentes y sobre todo a toda la ciudadanía para poder pues poner un poquito, un granito de arena en ellos, saber que la prevención, saber que hablar del delito es poder prevenir. ¿Pero cómo? Es decir, me salgo, cambio mi cuenta, la suspendo, la cierro. ¿Cómo? Bien, lo importante es que hacemos hacerles saber a los jóvenes que en primera ellos no tienen todavía la conciencia de tener o la capacidad de tener una red social, porque justamente algunas redes sociales establecen que a los 13 años pueden tener esa red social, pero siempre sugerimos, por ejemplo, tener una contraseña segura en sus redes sociales, poner un avatar en sus cuentas, porque justamente una aplicación instantánea colocó, por ejemplo, el tema de un avatar. Justamente nadie de nosotros tenemos un avatar en WhatsApp. Y justamente lo creó Meta, ¿para qué? Para tener menos peligro, sobre todo los menores de edad, que esté expuesto a un ciberdelincuente, por ejemplo, un pedófilo o un pederasta, que pudiera estar ya en riesgo. Entonces siempre tratamos de prevenir mediante contraseñas, mediante sugerencias para ellos. Pero, por ejemplo, en estas redes sociales, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en eso, que estás abierto a que la gente te escriba y te ponga cosas, ahí no lo puedes prevenir. O sea, ahí los ataques son que la gente que quiera insultarte o decirte cosas lo va a hacer constantemente. Y yo quisiera decirle a la gente que nos ve y nosotros también, que tú te puedes convertir en, o sea, si tú crees que por estar jugando y molestando a alguien en las redes y decirle, ay, me caes mal, qué tonta, qué gorda, qué fea, que lo que quieras, eso es acoso. Y es agresión. O sea, finalmente cualquier acto de sometimiento, porque estamos sometiendo al otro. Cuando yo le escribo a alguien, yo lo ofendo, yo lo estoy molestando, yo estoy utilizando materiales, lo estoy chantajeando, finalmente estoy buscando someter, controlar, manipular y lastimar al otro. Ustedes preguntaban qué hay que hacer, ¿no? ¿Qué podrían hacer los chavos desde este lugar, los adultos, todo aquel que sufra acoso? Hay que empezar desde el primer momento a ir recabando esa información. Hay que identificar, ¿no? Sí, y a veces no lo identificamos, pero hay que recabar esa información, recabarla, avisar a tus redes de apoyo, hablar con tus papás, confiar en las personas que tenemos alrededor e ir haciendo, ¿no?, este acopio, como decía Marisol, de toda esa información que me va llegando. Pero eso es importante, pero eso forma parte de una formación y también de aprender a utilizar las redes sociales, ¿no? Hay páginas que ya te dicen qué y qué no hacer, ¿no? Ok, desde el punto de vista psicológico ya nos dijo Flor qué hay que hacer, la oficial también Marisol ya nos dijo qué hay que hacer para prevenir, pero falta desde el punto de vista legal, si prescribe o no, por ejemplo, y también cómo desde las redes y desde la web prevenirnos y cuidarnos. Vamos a una pausa, seguimos hablando del ciberacoso aquí en esta mañana, no se vayan. Qué temazo. Continuamos hablando del ciberacoso en esta mañana y estamos hablando de cómo prevenirlo y qué hacer una vez que hemos identificado que nos están acosando, ¿no? Sí. Y preguntábamos a la abogada Alma Lilia Olivares primero si prescribe y ¿qué hacer, pues? Bueno, la persona que ya identificó que está siendo víctima de esta violencia digital o de acoso, hostigamiento, etcétera, a través de tecnologías de la información, tiene que primero
recabar todas las evidencias respecto de este tipo de agresión o de hostigamiento o de acoso para poder iniciar una carpeta de investigación. Un mecanismo muy importante primero, como primer paso, podría ser llamar a la policía cibernética, porque ellos van a asesorar a las personas respecto de qué tipo de qué tipo de acoso están siendo víctimas. Okay. Y también, en un primer momento, frenar. Si hay una divulgación de un video, divulgación de imágenes, etcétera, ellos pueden cesar este tipo de publicaciones o de divulgación para de primer momento, pues ya para frenar un poco la agresión. Entonces, lo primero sería hablarles a ellos, a la policía cibernética. Es un primer paso posible. No necesariamente, también puedes acudir en forma directa a una agencia del Ministerio Público a presentar la denuncia de hechos. Pero ese mecanismo siempre sí es valioso, vaya, porque la policía cibernética puede poner freno al tipo de hostigamiento inmediato, ¿no? A la agresión inmediata o a la divulgación, por ejemplo, de videos, audios, etcétera, que estén... ¿Prescribe? No. Es decir, si alguien acosó a otra persona vía redes o vía lo que sea, hace tiempo, ¿se puede iniciar una investigación y una denuncia? Sí, pues porque tenemos el caso, por ejemplo, del Me Too, ¿no? La gente que se sentía ofendida por cuestiones de tipo de su intimidad personal y denunciaron muchísimo tiempo después, ¿no? Lo que está tratando la legislación es de cubrir todo este tipo de circunstancias para que la persona, una vez que está lista, porque poder presentar la denuncia, porque muchas veces ahí entran primero los sentimientos de culpa, no saben hasta dónde. Pero sí prescribe cuando tú las, o sea, pues ya que denuncias empieza una carpeta de investigación. Empieza una carpeta de investigación, claro, sí. A ver, aquí nos dicen, a mí sí me han acosado, me dicen que me observan con ver, así dice, con ver cosas indebidas y que tengo que realizar un pago para que no me denuncien. Y ya. Es una extorsión. Podría ser. Esa es una extorsión. Sí, podría ser un tema de extorsión. Justamente tenemos casos ahí en la Policía Cibernética que al descargar una aplicación, descargas la aplicación y no visualizas o no lees los términos y condiciones. Y pudiera generar un robo de información de datos personales, no solo tuyos, sino de tus amigos o familiares. Y es cuando te empiezan a amenazar con subir una imagen tuya haciéndose pasar por una persona que ha cometido un delito, como una violación, un secuestro. Y desafortunadamente es cuando la víctima se siente intimidada, débil, y justamente es cuando la empiezan a amenazar para pedir un dinero a cambio. Ahí se tiene que ir con ustedes. Sí, claro. Que hable y ustedes la encaminan. Sí, justamente. Le vamos a dar al final los números de contacto de la Policía Cibernética. ¿De una vez? Sí. Y que guarde la evidencia. El número telefónico es el 55 52 42 5100. Otra vez, 55 52 42 5100. Extensión 5086. Y el correo electrónico es policía.cibernética@ssc.cdmx.gov.mx. Policía.cibernética @ssc.cdmx.gov.mx. Y también la Secretaría de Seguridad Ciudadana a nivel federal también tiene una área especializada en policía cibernética que también recibe denuncias de manera telefónica. Oye, Analí, nos decías algo bien interesante que yo creo que es bien importante ponerlo sobre la mesa y es, si tú compartes y eres parte de toda esta... Lo compartí porque no sabía que era un delito, ya estás dentro del delito. Eso es muy importante para cuidar también el tema que nos hablabas de cuidar a los niños. La parte de denunciar, todas las plataformas, o sea, yo miré un pasito para atrás, todas las plataformas, redes sociales han trabajado de manera muy fuerte justamente para tratar de frenar este tipo de acciones. En todos hay un botón que dice denunciar. Denunciar esta publicación, denunciar esta fotografía, denunciar esta persona, denunciar este perfil. Entonces, no solamente el que realiza y comparte, sino el que, si tú ves dentro de tu feed de la red social, estás viendo algo que sabes que no es debido, denúncialo. No solo, o sea, dejarlo pasar o hacer... El clásico de decir, hacer como que no pasa, ¿no? Entonces, si yo no contribuyo, entonces yo no entro dentro del delito. Sí, te hace partícipe en el momento que tú estás viendo algo que no está bien y que no estás denunciando. En el tema, justamente algo que nos tiene muy preocupados dentro de la Asociación de Internet, acabamos de lanzar la encuesta de ciberseguridad, niñas, niños y adolescentes, en donde nos damos cuenta que México es el paraíso para los pederastas. Y los primeros contactos
surgen precisamente a través de plataformas tecnológicas, redes sociales, incluso juegos de video, en donde tú normalmente proteges. Acabo de participar justamente en un video podcast en donde decíamos, tú crees y proteges a tus hijos de que no te los vayan a jalar en la calle, ¿no? En realidad es que el 90% de los secuestros de niños se dan a través de algo, son consentimientos, ¿sabes? O sea, el menor tuvo ya algún tipo de acercamiento, charla o algún tipo de chat en donde platicaron y hubo un acuerdo para poderse ver, y ahí es en donde ocurre el delito. Entonces, ¿qué porcentaje? El 90%. Es altísimo. Sí, entonces la realidad es que están conectando a través de los chats o a través de algún medio electrónico digital, están conectando por personajes que se escudan a través de algún perfil en donde están conectando y creando algún tipo de vínculo, haciéndose pasar por personas más jóvenes, y entonces quedan de verse en algún lugar. Hay que tener mucho cuidado con quién están relacionándose los hijos. Súper importante. Hablando de la prevención, es qué tanto como padre de familia estás creando un vínculo, te estás acercando a ver qué contenido es el que está consumiendo tu hijo. Si es que está haciendo algún tipo de contacto con alguien, lo primero es bloquear cualquier tipo de chat que haya en cualquiera de las plataformas. Si tú ves que tu hijo está chateando con alguien en cualquiera de las plataformas que está utilizando, no se puede. No, porque ahí es donde le estás abriendo la puerta a cualquier delincuente para que pueda entablar algún tipo de contacto con tu menor, además de, pues darte cuenta cómo se está comportando tu hijo, qué es lo que está haciendo, si se está comportando diferente, ahí ya son las señales de alerta. Y como adultos, también lo decíamos ahorita, porque también como adultos te puede, a los jóvenes y a los niños es muchísimo más el daño que les puede hacer, pero también los adultos podemos tener un daño bastante fuerte si se comparten imágenes, si se difama, si se habla. Entonces, también acercarnos siempre y no decir, ay, porque soy grande, no voy a denunciar. No, hay que acercarnos. Yo creo que la parte es no normalizar que hay violencia, ¿no? Identificar y no tener miedo, utilizar las herramientas que hoy por hoy tenemos, que falta mucho en el camino por hacer y por construir, por fortalecer. Claro que sí, pero también hay que empezarle a quitar poder, ¿no?, al acosador. Hay que quitarle poder a las personas que nos agreden y que nos someten. Y eso es a partir de primero no normalizarlo, lo que comentaban, vemos las redes y lo normalizamos. En terapia uno lo ve mucho, y es volver a trabajar con la persona para que se vuelva a fortalecer, se empodere, tome decisiones, alce la voz, se escuche. Los papás, como comentaban, hay que identificar si hay cambios de humor, si está cambiando las dinámicas, si hay hábitos distintos. O sea, hay que estar. Finalmente hay que estar, las instituciones también tienen que estar, las escuelas tienen que estar, la sociedad tiene que estar, pero todo ya lo vemos muy normal, ¿eh? Vemos videos y decimos, qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad, y seguimos viéndolos. A ver, yo quiero dejar sobre la mesa algo, ya para terminar. Sí. Eso de los términos y condiciones me parece una gran trampa. Sí. Una enorme trampa. Y dos, cuando se denuncia a una cuenta o un comportamiento en una red social, casi siempre la respuesta es: tu solicitud no prosperó porque no está justificada y porque no hemos encontrado un comportamiento que viole las reglas de la comunidad. Lo acabamos de ver con la misma Denise Dresser, ¿no? Que hizo toda una denuncia, eso dijo que no le habían... Entonces, ¿qué hacer ahí? Hay que ver, obviamente existen reglas, términos y condiciones sobre cuando sí es y qué es lo que estás reportando. Por ejemplo, los contenidos violentos que están ahí se detienen de inmediato. El tema es cuando entra ahí diferentes versiones sobre lo que tú estás reportando, pero los perfiles, hay los mismos algoritmos de las plataformas, al momento de que llega a cierto número de denuncias, evidentemente se da de baja. Incluso hay bloqueos de propias cuentas que de manera inmediata, y no sé si les ha pasado en su red, que les bloquean porque determinan que el contenido que están compartiendo puede infringir alguna de las reglas. Entonces, sí hay un trabajo importante, obvio, creo que hay mucho camino todavía por recorrer, porque al final esto es nuevo
desde cierto punto, entonces sí hay camino por recorrer efectivamente. Pero y bloquear sí. es importante, ¿no? O sea, Sí, decir, bueno, si ya te mandaron, te están, bloquea, porque además te dice bloquear esta cuenta y todas las que generen de ese servidor estén relacionadas. Entonces Súper eso nos puede importante ayudar, no borrar evidencias. De pronto lo primero que hacemos es bloqueas y borras, te sales de todo, borras y te vas, cuando en realidad lo que necesitas es guardar evidencias, saca screenshots de todo lo que te están haciendo, cuál es la cuenta y acudir a la denuncia. Alma. Sí, es bien importante para integrar bien una carpeta, una denuncia, tener todos los elementos fuertes y suficientes, es guardar evidencia. Pero hay que también saber que si no se guardó la evidencia, también hay manera de que la policía cibernética, a través ya en el procedimiento de desahogo de pruebas, se desahoga una prueba que se llama informática forense. Entonces también hay manera de recuperar la información que ya se borró y se eliminó. O sea, que ni crean que no. Así no está. Gracias. La importancia también es que los padres de familia descarguen controles parentales, porque es un aliado para nosotros, tanto la ciudadanía, la policía, en este caso, los maestros. Tenemos que formar un equipo para que en conjunto podamos erradicar este tipo de incidentes, porque si no, de lo contrario, pues va a ser un poco más difícil. Gracias a las 4 por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos contigo al aeropuerto, Gerardo.